Bienvenidos a Misericordia en Católico. La finalidad de este podcast es compartirte la insondable misericordia de nuestro Señor Jesucristo, apoyándonos de literatura de santos como la biografía y diario de Santa Faustina, testimonios, temas para poner en práctica día a día para el crecimiento a la devoción de la Divina Misericordia. ¡Comenzamos! Jesús, yo confío en ti. Ya de vuelta, queridos hermanos, una vez más nos encontramos aquí, en este podcast, ¿verdad?, de Misericordia en Católico. Pues bien, cada vez más cerca de terminar el año 2019 y comenzar el año 2020, si Dios nos permite, ¿verdad? Pues bueno, el día de hoy, ya estando cerquita, yo te pregunto, ¿qué tal has estado preparando tu corazón para recibir al niño Jesús? Y digo niño para que recuerda que Jesús en algún momento le comentaba a sus apóstoles que hay que ser como niños, tener esa nobleza, esa manera de vida verdadera de un niño, ¿verdad? No me refiero como de manera infante, sino me refiero más bien con esos comportamientos, así como un niño duerme sin preocuparse en los brazos de su padre, de su madre, y tiene esa confianza en lo que un adulto puede comentarle y decirle. Pues así, tener esa confianza y ese desprendimiento y confiar totalmente en Dios. Nosotros, ese asemejarnos así como a los niños. Pues bien, el día de hoy es el último tema de este capítulo. Es el último tema de este bloque número 6. Primeramente Dios, la semana que entra ya empezaremos con el bloque número 7. Entonces, el día de hoy tenemos el tema 23, titulado Deseo que la adoración se realice según la intención de impetrar misericordia sobre el mundo. Así es. Vamos a descubrir diferentes tipos de oraciones, vamos a ir avanzando. Sin más, pues vamos a recordar un poco lo de la semana pasada. Es decir, nuestro tema fue la Divina Misericordia inutiliza el poder de Satanás. ¿A ti qué te pareció? Si no lo has escuchado, pues puedes ir a reproducirlo y después continuar. O acaba este y luego puedes ir al otro, como tú lo decidas. Así que ¿tú en esta semana notaste el poder actuante de Satanás en las personas que te rodeaban? ¿Notaste eso? Ya ves que lo estuvimos comentando la semana pasada. Y bueno, pues ya por último, ¿cuántas veces esta semana pudiste reposar en Jesús? Es decir, descansar en Él. Descansar en, pues, entregarte a Él, estar en un momento a lo mejor de oración, de silencio, ¿verdad? Pero bueno, si aún no conoces muy bien tal vez los diferentes tipos de oraciones o qué es oraciones y rezos, espero que en este tema pueda un poco ir desempolvando esos definiciones, ¿verdad? Pues vamos a recordar que la oración es hablar con Dios como si fuera un amigo, sabiendo que es nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Santificador. Todo eso hay que saberlo y dirigirnos a Él con toda confianza. Existen varios tipos de oraciones, como ya les decía. Existe la oración de petición, por ejemplo, cuando imploramos un favor por nosotros o por otra persona, sea de salud, su economía, su familia, etc. También existe la oración de alabanza, y eso es cuando nos olvidamos de nosotros mismos y centramos nuestro corazón en brindar a Dios la alabanza que se merece. Puedes estar en una capilla, a lo mejor expuesto el Santísimo en una iglesia, y ahí pues este es otro tipo de oración. También está la oración de acción de gracias, y eso es cuando reconocemos pues los favores de Dios y lo agradecemos. Es decir, hemos sido testigos de que su misericordia ha pasado por nuestra vida en alguna cosa que pudiésemos haber tenido una complicación o una situación, y Dios con su misericordia pues nos ayuda a salir de ahí.
Entonces, ya que reconocemos todo esto, pues ir a agradecer, ¿verdad? Así como los en el evangelio que están de los leprosos, solamente uno regresó a pesar de que pues ya tenían la instrucción de ir allá a presentarse ante los sacerdotes. En cuanto uno de ellos se dio cuenta que quedó limpio y sano, antes de ir a hacer eso, regresó al encuentro con Jesús y agradeció. Entonces, pues, ese es otro tipo de oración. También se encuentra la oración de meditación. Y esa puede ser cuando estamos a solas y en silencio con nuestro Señor y estamos meditando su vida o sus enseñanzas. También puede servir mucho que medites su pasión. Recuerda que son 14 estaciones. Son 14 estaciones. Puedes encontrar en algunos libros o en algunas hojas que ves que dicen 15, pero el Vía Crucis solamente son 14. El 15 fue un agregado que es ya la resurrección, pero si puedes darte cuenta, resurrección ya no está dentro de un Vía Crucis, que el Vía Crucis es pues todo ese camino al Calvario donde muere, ¿verdad? Ya la resurrección, pues bueno, está bien que también la reces, no pasa nada, pero el Vía Crucis, para que sepas, solamente consta de 14 estaciones. Y pues bueno, entonces estábamos hablando de que está la oración de la meditación. Y también existe la oración de adoración eucarística, que es en la que nos humillamos ante la presencia del Todopoderoso y reconocemos su bondad, su justicia y también reconocemos humildemente su misericordia. Esta oración pues normalmente es de rodillas y dura aproximadamente 15 minutos, un cuarto de hora. Este tipo de oración es la que pidió nuestro Señor a Sor Faustina y en este tema vamos a darnos cuenta y encontrar eso. Entonces bien, pues mientras ir meditando y pensando, ¿cuándo fue la última vez que hiciste oración de adoración? Y si la sabes hacer. Si no, pues bueno, ya vamos aprendiendo y demás. Pues vamos a ver también un ejemplo de la oración de adoración en el Apocalipsis del apóstol San Juan, que nos narra la liturgia celeste. Aparecen varios personajes, los cuales, los 4 seres son las 4 potencias del universo que están sometidas a Dios. También los 24 ancianos simbolizan los antiguos patriarcas que adoran el Cordero degollado y vivo, o sea, es decir, es el símbolo de Cristo, muerto y resucitado. Entonces, vamos a leer, les voy a leer el Apocalipsis capítulo 5, versículo del 6 al 1. Vi entonces en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, un cordero de pie con señales de haber sido degollado. Se acercó el cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 ancianos se postraron ante el cordero. Tenían cada uno una cítara y copas de oro llenas de incienso aromático, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo que decía: Eres digno de recibir el libro y romper sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre comprarás para Dios hombres de toda raza y nación. Pues bien, queridos hermanos, esto es lo que encontramos en este versículo del Apocalipsis. Entonces, considerando este texto, ténganlo en mente porque vamos a intentar hacer ¿cómo llamaremos? Una relación con el texto que Santa Faustina escribe en su diario. Ahora vamos a poderlo comprender lo que significa que nuestro Señor Jesucristo le pida adoración a Sor Faustina para impetrar su divina misericordia. Vamos a escuchar entonces una pequeña parte de este diario.
dice: por la mañana, durante la Santa Misa, oí estas palabras: dile a la superiora que deseo que la adoración se realice aquí según la intención de impetrar misericordia sobre el mundo. Pues bueno, queridos hermanos, la palabra impetrar significa orar, pero presentando a Dios un sacrificio. Por ejemplo, la misa es impetración, pues nos dirigimos a Dios ofreciéndole el cuerpo, sangre, alma y divinidad de su amadísimo Hijo inmolado en la cruz. Todo esto, cada que vas a misa, todo esto sucede. Es una oración de impetración, ¿verdad? Porque estás orando, pero estás presentando un sacrificio, y el único sacrificio válido para nuestro Señor es el de su Hijo. Lo que cada uno de nosotros podamos hacer, tenemos que unirlo a ese sacrificio. Eso me lo comentó un sacerdote, que eso si tú estás haciendo un sacrificio o estás haciendo pues alguna penitencia o demás, hay que unirla, hay que decir: esto lo uno al sacrificio de tu Hijo Jesús, ¿verdad? Más o menos, las palabras que te nazcan a ti, pero dejarlo claro, porque vuelvo a repetir, el único sacrificio válido para Dios es el de su Hijo. Los nuestros los unimos a ese sacrificio para que, pues, en la Santa Misa, por ejemplo, si estás, pues, puedes, antes de comenzar la misa, pues, si ya traes algunos sacrificios haciendo, pues decir: Padre, yo te los ofrezco, te los entrego y los uno al sacrificio de tu amadísimo Hijo que se hará en esta misa, por ejemplo. Pero bueno, vamos a seguir avanzando y no detenernos. También nuestro Señor le pide a Sor Faustina que en su convento se haga esta oración. También cada uno de nosotros pues tenemos esa invitación a cumplir este deseo de nuestro Señor en el templo que tú quieras. También estamos invitados a adorar y ofrecer la adoración como un sacrificio de impetración. Son dos cosas juntas que deben realizar nuestra voluntad con suma devoción y humildad. Y pues bueno, todo esto para implorar la misericordia, no solo sobre nosotros, sino por el mundo entero. Nuestro corazón debe abrirse a reparar el mal y los pecados del mundo entero, que son un mar de iniquidad y de impiedad, en contra del amor de Dios y que desafían a su justicia divina. Entonces, cada que tengas oportunidad, pues puedes ofrecer o ir a hacer reparaciones, ¿verdad? Abrir nuestro corazón. Entonces, primeramente Dios, en algún momento podamos subir aquí en este podcast reparaciones. Las reparaciones al Sagrado Corazón de Jesús, al corazón eucarístico de Jesús y al corazón inmaculado de la Virgen María. Estos se realizan los días primeros de mes, es decir, el jueves primero de mes, el primer jueves del mes, se hace la reparación al corazón eucarístico. El primer jueves del mes se hace la reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Y el primer sábado de mes se realiza la reparación al corazón inmaculado de la Virgen María. Entonces, hay algunas oraciones para poder hacer estas reparaciones. Cada mes vas, tomas misa, después de tomar misa, ofreces la Eucaristía, la misa para reparar pues al que toque en ese día. Si es jueves, al corazón eucarístico. Si es viernes, al Sagrado Corazón de Jesús. Y si es sábado, al corazón inmaculado de la Virgen María. La ofreces para reparar, y después de que acabas de tomar misa, hay como una lectura en donde nuestro Señor habla a los reparadores y les platica en ese día pues una situación, por ejemplo. Y después, en la misma lectura, el que está reparando ahora como que entabla una comunicación con Dios, pues digamos que respondiendo a lo que nuestro Señor al principio dijo. Entonces, ahorita a lo mejor está muy general, ya si Dios quiere más adelante, ya en un tema abierto, que es los episodios que empiezan con el número 6, ahí están nuestros temas abiertos,
y ahí ya estará más explicado. Quien guste, pues puede comenzar a hacer estas reparaciones en cuanto ya vayan a estar en este podcast. Y pues bueno, ya con esto concluimos este tema del día de hoy, el tema 23. Primeramente Dios, la semana que entra empezaremos el bloque número 7, en el cual todo lo que esté dentro de ese bloque 7 nos enseñará, vaya la redundancia, las enseñanzas para crecer en nuestra vida cristiana. Vamos a tocar varios temas para poder tener ese crecimiento. Y pues bueno, muchas gracias. Recuerden lo que casi siempre les menciono. Tenemos la coronilla de la Divina Misericordia y tenemos la consagración a la Virgen. Varias cosas interesantes en este podcast. Pueden darle un vistazo y encontrar lo que más les pueda llamar la atención y gustar. Y recuerden también acercarse a alguna clínica, algún hospital y pues hacer una coronilla de la Divina Misericordia, por ejemplo, por los enfermos que están ahí. Si puedes entrar a urgencias, pues allá adentro en urgencias. Y si pues no puedes entrar, pues allá afuera con los pacientes, porque pues están viviendo alguna circunstancia, una realidad para ellos, que pues nosotros acompañándolos con una oración será muy favorable y para ambas personas, es decir, para los que están siendo dedicadas las oraciones y pues para ti también, ¿verdad? Estás, como quien dice, invirtiendo allá en la tierra eterna, ¿verdad? Pues bueno, muchas gracias por estarnos escuchando y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas, y así sea más fácil para ti escuchar las que más te agraden. Te dejamos el link del audio y la lista de las temáticas en la descripción que este audio tiene.